¿Qué tal mi gente? Bendiciones. Hoy quiero compartir con ustedes una de las experiencias que yo considero que han sido de las más difíciles en mi vida, porque realmente eso marcó un antes y un después en mí. Haber pasado por la selva del Darién, yo creo que me enseñó muchísimas cosas y aprendes de alguna manera a valorar tu vida, a valorar lo que tienes, porque en ese lugar es muy difícil lo que ves, es muy difícil a lo que te tienes que enfrentar. Yo realmente no me iba a venir para acá, para Estados Unidos. Lo que pasa es que mi hermana estaba en Chile, mi hermana regresa a Venezuela, entonces ella con sus dos amigas, sí, ya estaban planificando venirse. Entonces, mientras yo las estaba ayudando a ellas con toda la cuestión del equipaje y eso, ellas logran como que convencerme a mí y me dicen, Silviana, ¿qué tal y te vas con nosotros? ¿Qué vas a hacer aquí? Y para mí eso me dejó como en shock porque realmente nunca lo había considerado. Uno, porque no tenía el dinero. Y dos, porque se me hacía difícil dejar mi familia, dejar mis amistades, dejar mi vida en mi país como toda persona pues que sale de su país. La verdad nosotros desde pequeños siempre hemos tenido esa mentalidad de crecer y cumplir nuestros sueños en nuestro lugar seguro. ¿Verdad? En nuestra tierra nunca nos esperamos pasar por toda esta situación. Sin embargo, al final yo terminé tomando la decisión de venirme con ellas porque pasaron una serie de cosas que yo consideré que eran señales de parte de Dios indicándome que sí, que lo hiciera. Cuando nosotras llegamos a Colombia, de ahí tuvimos que pagar algunas cosas para poder entrar a la selva como tal. Luego nos fuimos en lancha. Cuando yo iba en la lancha, yo iba meditando, yo analizaba, yo decía, Dios mío, ¿será que tomé la mejor decisión? ¿Será que me equivoqué? ¿Será que esto no es lo que tú quieres que yo haga? Señor, respóndeme, porque cuando tú te vas acercando a lo desconocido, eso de alguna manera te va a asustar porque tú no sabes con qué te vas a encontrar de aquel lado. Y era lo que estaba sucediendo conmigo. Antes de que comience como tal la travesía, primero a ti te colocan como en un campamento. Y en ese campamento se sale el otro día a las 4 o 5 de la madrugada y a partir de ahí es que tú comienzas la travesía. Nosotros comenzamos a caminar y a caminar y a caminar. Al principio realmente no es tan fuerte, obviamente porque apenas estás empezando. Pero a medida que va pasando el tiempo y las horas y tú ves que caminas y caminas y no ves absolutamente nada, y lo que haces es cruzar ríos, pero muy bajitos. Apenas te llegan al talón, pero sí tienes que cruzar muchos ríos, pero a medida que vas avanzando, el río va creciendo. Entonces, para nosotros era una experiencia bastante difícil todo lo que tú veías a familias que llevaban a sus niños pequeños. Y yo tuve la oportunidad de ver una señora que llevaba a su niño como que era de meses por toda esa situación. Mira, ahí llovía, ahí nos tuvimos que quedar de noche. En una ocasión, cuando estábamos acampando de noche, comenzó a sonar un montón de cosas que en realidad no sabíamos qué era. Y nosotras ahí nos agarramos porque teníamos como una carpa pidiéndole al Señor que nos cuidara porque eso estaba totalmente a oscuras. Entonces cualquier cosa podía pasar en ese lugar porque no habían leyes, no había a quién acudir si de repente tú te cortabas, te fracturabas un pie. Tú tenías que cuidarte en lo más mínimo. Incluso te podía picar una serpiente o cualquier tipo de animales que habitan en una selva. O sea, es algo a lo que tú te expones que tú no sabes si vas a salir vivo o vas a salir muerto o nunca vas a salir de ahí, porque es muy peligroso ese lugar. A medida de que nosotros íbamos caminando, íbamos cruzando ríos, pero la primera vez que nos tocó cruzar un río, que ya nos llegaba más o menos como por aquí, no, miento, como más abajo, como un poquito más arriba de la cintura, ese primer río que nos tocó cruzar fue un trauma total, porque a pesar de que no estaba crecido ni que estaba fuerte la corriente, sin embargo, había corriente. Y yo no sé si era porque ya llevábamos como 2 días que no estábamos comiendo bien y obviamente, o sea, perdíamos fuerza, perdíamos energía. Entonces, cuando estábamos cruzando la corriente, aunque era muy poca, o sea, no había mucha, sin embargo, nos llevaba. Y esos fueron momentos tan difíciles que nosotras decíamos, no se suelten, no se suelten, no se suelten. Yo les puedo decir que el Señor siempre estuvo pendiente porque había un muchacho
un colombiano que apareció de manera random, la verdad. Él apareció ahí, comenzó a ayudarnos. Creo que si no hubiese sido por él, nosotras probablemente nos hubiese llevado el río, nos hubiésemos ahogado en aquel lugar porque no teníamos fuerza para cruzar. Él fue el que nos ayudó, por lo menos en las partes más difíciles de cruzar el río. Él fue el que estuvo ahí y nos ayudó. Y yo siento que fue una persona que Dios nos puso porque el Señor sabía lo difícil que iba a ser cruzar esos ríos y que si no hubiese sido por ese muchacho, nosotras probablemente nos hubiésemos quedado en esa selva. Seguimos caminando hasta que llegamos a un punto en donde teníamos que bajar por unos caminos que eran solo lodo y el lodo te llegaba como hasta las rodillas, habían como zanjas, como huecos y tú tenías que tener cuidado de que no cayeras ahí porque te podías fracturar un pie y esto era peligroso, por más mínima que sea la fractura. En ese lugar era peligroso porque no tenías a quién acudir. Y lo más impresionante de todo esto, mi gente, es que tanto hombres como mujeres, todo el mundo estaba pendiente de lo suyo. O sea, nadie estaba pendiente de ayudar a nadie. Eran muy pocas las personas que te iban a ayudar. Todo el mundo estaba como que queriendo salir rápido, rápido, rápido y caminaban y caminaban y caminaban y una persona podía estar pasando una situación difícil o se tropezó, se cayó y la gente como que no le importaba. Todo el mundo corría como que era sálvese quien pueda. Todo el mundo estaba loco por salir de aquel lugar. Y claro, es entendible porque no es un lugar bonito donde tú vas a vacacionar, es un sitio donde estás frente a frente con el peligro. Cuando estábamos bajando por esas zanjas, por esos huecos, era muy difícil caminar por ahí. Te resbalabas, tenías que irte aguantando de las matas, de donde te pudieras aguantar, porque te caías, era muy difícil. Entonces nosotras aguantando el niño, aguantándonos las cuatro, tratando de ver por dónde caminar, te cansabas demasiado porque era bastante desgastante tener ese cuidado para caminar. Y además que no estábamos comiendo bien porque apenas lo poco que comíamos eran esas sopitas Maruchan y ya se nos estaba acabando y la tratábamos de dejarla para el niño. También habíamos llevado un poquito de café y con eso era que íbamos como quien dice aguantándonos en toda la trayectoria que fueron como 3, 4 días más o menos. Seguimos caminando y seguimos caminando hasta que llegamos a un punto en donde despertamos. Cuando estamos ahí, que estamos ya casi para seguir avanzando, escuchamos unos ruidos. Eran como, la verdad, unos leones, era un animal, no sé realmente qué nombre tendrá eso, pero se escuchó tan fuerte el rugir, se escuchaba delante, se escuchaba detrás de nosotros, que eso nos impresionaba. Y cuando comenzamos a escuchar esos animales, mi gente, yo jamás en mi vida, yo esto solamente lo había visto en película, pero verlo, pero escucharlo, pero ser testigo de este tipo de peligro. Y ahí comenzamos a orar, porque habían varias personas, entonces hicimos como un círculo y empezamos a orar, empezamos a clamar la sangre de Cristo hasta que dejamos de escuchar esos ruidos. Seguimos avanzando, imagínate que el ruido se escuchaba justamente en la dirección hacia donde nosotros nos teníamos que dirigir. Entonces, cuando dejamos de escuchar ese sonido, nosotros como que, bueno, ni modo, tenemos que avanzar, no nos podemos quedar aquí. Con el miedo de que ese animal se podía presentar más adelante. Y aunque tuviéramos ese miedo por lo que nos podía pasar, nosotros teníamos que seguir avanzando, no nos podíamos quedar atrás. Una escena que, mira, yo creo que esa escena a mí nunca se me va a olvidar. Y esa escena fue la que más me marcó, porque yo siento que fue donde me vi frente a frente con la muerte. Aparte de los ríos, que también me traumaron mucho, había como unas rocas, es que no sé realmente cómo se le dicen, pero había como unas montañas rocosas y debajo se veía el río y por esa parte no se podía pasar porque el río estaba muy hondo. Entonces la única opción para cruzar de un lado a otro era justo ese. Era difícil porque donde tú tenías que pisar era como el grosor de mi mano. Ese era el grosor para cruzar de aquí hacia allá. Tú veías para abajo y lo que veías era el río. Y si tú te caías, esto era sumamente peligroso. De lo único que tú te podías agarrar era como una soga que había ahí, que era lo único que habían puesto, pero sin embargo eso seguía siendo peligroso. Si tú de verdad no pisabas bien, corrías el riesgo de que te cayeras. ¿Y quién te iba a salvar? O sea, para mí eso fue tan traumático. Yo logro pasar, pero queda mi amiga del otro lado y queda el hijo de ella. Es bastante complicado
porque tú sabes como persona ya adulta más o menos cómo agarrarte y asegurarte de pisar bien. Pero cómo tú pasas a un niño, o sea, eso, cuando yo estoy de frente a mi amiga y su hijo está delante como para pasármelo a mí, yo caí en un momento de nervios, en una situación que marcó mi vida, porque yo digo, wow, Señor, qué difícil, porque ¿cómo yo voy a pasar a este niño? O sea, ¿cómo lo voy a agarrar? Y entonces ella me ve fijamente la cara y cuando nos estamos viendo, lo que empezamos fue a llorar, ¿me entiendes? Porque no había forma, era muy difícil que ese niño pasara, yo no podía hacerlo, de verdad. Entonces, pero tampoco me quería dar por vencida. Y empecé ahí, y Dios mío, ayúdanos, ¿y cómo hacemos? Y yo le decía, ya va, o sea, no lo hagas así, espérate. Detrás de ella habían otras personas haciendo fila también y prácticamente que apurándonos hasta que un hombre, yo siento que ese hombre lo tocó Dios. Yo siento que ese hombre fue tocado por Dios, fue Dios como que infundió sobre él fuerza y esa habilidad y toma el niño, él ya está grande, tenía como 5 o 6 años más o menos, lo agarró y me lo pasó para el otro lado. Eso fue de una manera rápida. Ese señor no lo pensó, eso fue como por instinto que ese señor actuó y donde quiera que él se encuentre, de verdad que yo lo bendigo porque hizo algo que nosotras no hubiésemos podido hacer. Y el nivel de peligro en que estábamos era muy difícil. Mis nervios estaban, bueno, a tope. Él pasó, nos pusimos a llorar, seguimos caminando y seguimos caminando. Y lo único que nos preguntábamos era, Dios mío, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a salir? Porque tú caminas, mira, ya no aguantas los dolores en tus pies, el monte, la lluvia, la humedad, el río, te mojas, no duermes bien, duermes en el piso, con el miedo en que se puede meter una serpiente o qué sé yo, cualquier otra cosa que te puede picar. Aparte de que no hay luz, estás rodeada de gente que tú no conoces, que te pueden hacer daño. Entonces todo ese miedo que nos infundía, que estaba en ese lugar, lo único que me llevó a mí fue a clamar al Señor. El último día, cuando estamos saliendo, no cuando estamos saliendo, sino que fue el último día, se nos acabó la comida y yo no sé, como por revelación, yo dije, hoy es el último día porque se nos acabó lo último que nos quedaba. Nos tocó pasar como una carretera de muchas rocas, que eso te lastimaba los pies de una manera, wow, increíble. Nos tocó otra vez pasar otro río, ya estábamos traumadas porque casi nos ahogamos, casi nos lleva el río. Entonces, cuando íbamos caminando y de repente cuando volteamos una persona muerta en un río. Mi amiga vio a una persona muerta a un lado y eso es lo que tú te encuentras en esa travesía que de alguna manera te trauma. Ese lugar de verdad es bastante escalofriante. Las personas dirán, ay no, pero esto que lo otro, pero es más escalofriante de lo que te cuentan. Es muy difícil. Tú sientes tanto miedo, tú te preocupas por tu vida, te preocupas por la vida de quienes están contigo. Todo eso, mira, tu vida pasa como una película por tu mente preguntándote si vas o no vas a salir de aquel lugar, porque a medida que tú ibas avanzando, el peligro como que se aumentaba. Los retos eran como más grandes, entonces era algo que tú decías, Dios mío, o sea, ayúdame. ¿Cuánta gente no salieron con nosotros y no pudieron salir? O sea, murieron en el camino, se cayeron de esas rocas, de esas montañas, porque no podían, porque estaban débiles, porque no tenían comida. Entonces lo que tú vives ahí, de verdad que eso te trauma. Hasta el sol de hoy, que yo logro llegar a Estados Unidos, bueno, cuando logramos salir, ahí comimos, después en unas lanchas nos trasladaron a otro sitio. Lo cierto es que logramos salir de aquel lugar que de verdad es bastante fuerte. Cuando yo llego aquí a Estados Unidos, cómo me afectó todo lo que yo viví en esa selva en mis nervios. Ahorita yo tengo que orarle a Dios porque cualquier cosa me pone nerviosa, me altera los nervios, siento como esa inquietud. Yo me preguntaba y decía, pero es que si yo en Venezuela yo no sufría eso, si yo no estaba así. Después me puse a analizar todo lo que me tocó vivir, que fue tan difícil, que tú te encuentras frente a frente con la muerte, eso no es fácil, ¿me entiendes? Y que Dios te dé el privilegio de salir de ahí viva, es un testimonio, es algo que tú tienes que agradecerle completamente a Él. Y a pesar de todo lo que yo viví, vean, fue bastante difícil, pero no me arrepiento, porque sé que Dios nunca nos abandonó, que Dios siempre estuvo conmigo, como estuvo con muchos de los que estaban en esa selva. Claro, aún tengo como ciertas secuelas de lo que viví,
pero sigo adelante en el nombre de Jesús, sigo trabajando, sigo sirviéndole porque sé para lo que Dios me ha llamado y he querido compartir con ustedes mi experiencia para que muchos de los que también han pasado situaciones difíciles entiendan que todo eso podemos usarlo como experiencia para ayudar a otras personas, que se puede seguir adelante y que aún de lo malo se puede sacar algo bueno. Así que mi gente, esta fue mi experiencia por la selva del Darién. Si ustedes quieren una segunda parte de todo lo que, bueno, me tocó vivir cuando empecé a cruzar los países, pues déjamelo en los comentarios.